Está usted escuchando en estos momentos Radio Mórbido. Puede ser a través de su FM por Ibero 90.9, a través de la app de Ibero 90.9, a través de la página o en alguna de las repeticiones del video podcast que tenemos a través de Mórbido TV. Si usted nos está viendo en Mórbido TV, en alguno de los países de América Latina en donde tenemos la transmisión, pues también descargue la app de Ibero 90.9 y también coméntenos en todas nuestras redes sociales. Este programa Radio Mórbido es su programa de cultura, pop, cine, música, antropología, tecnología, cómics, eventos musicales, peinados extraños, camisas hawaianas, música peculiar y muchas otras cosas más, vistas siempre a través del cristal de lo mórbido. Yo soy Pablo Guisa y en esta noche me da mucho gusto recibir a toda la tripulación que tenemos, alguien que regresa con nosotros después de un tiempo de haber estado ausente, que nos da muchísimo gusto, y empezaré con él. Buenas noches y bienvenido de regreso a Radio Mórbido, Abraham Castillo. Buenas noches a todos, un placer estar de regreso entre ustedes, la familia Mórbido. Había que regenerarse después del festival y mis tecnologías todavía están un poco atrasadas, entonces me tardo. Un placer estar de regreso. Hola a todos. Yeah. Muy bien, pues ahí está Abraham Castillo. Les recordamos que nuestras vías de contacto son con el hashtag Radio Mórbido en Twitter, y nuestra cuenta es Mundo Mórbido, igual que en Facebook. Y Abraham Castillo, que es además el programador del Festival Mórbido, lo encuentran en todos lados donde lo dejan tener cuentas, como Aullidos Panteoneros, porque ya ve usted que en Facebook usted no puede tener un nombre como Aullidos Panteoneros. Entonces, Abraham, ahí lo encuentran. Y el siguiente tripulante de esta noche, o diremos el siguiente granjero que está arando los campos para que crezca el maíz de esta noche, Enrico Wood. Muy buenas noches a todos. Abraham, qué gusto verte por aquí, ya te extrañábamos. El Nico, qué bien que andas por acá. Espero que esa playera hawaiana tenga ahí unos maíces por ahí. Eric, bienvenido de nuevo. Y por ahí esperamos que llegue el doctor Edgar Beltrán. Maestro, gracias por la presentación. Y aquí vamos a estar hablando de todas las escenas que ocurren en maizales, los tacos que se comen los personajes después de que se madrean a alguien, y obviamente las palomitas de maíz que no pueden faltar en el cine. Así que bienvenidos a este episodio. Obviamente, usted no sabe que el tema de este programa es el maíz, porque eso lo dijimos fuera del aire, pero el tema de este programa es el maíz. Por eso es que hablaremos de tacos, tortillas, sopes, pozole, palomitas, maizales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el siguiente granjero de esta noche, Nico Ruiz. Hey, ¿cómo están todos? ¿Cómo estamos? Abraham, qué bueno verte por aquí de nuevo. Eric, Pablo, Enrico, qué chido estar con ustedes y qué emocionante tema. Este sí es de esos temas difíciles y espinosos que hay que rascarle para sacar cosas, y tal vez esos son los mejores y los más divertidos. Qué emoción estar con ustedes esta bella noche. Sin duda, usted que escucha Radio Mórbido por Ibero 90.9 por primera, segunda o tercera vez, pues dirá: yo esperaba un tema como zombies, vampiros, momias o hombres lobo, no hablar del maíz, pero ya verá a lo largo del programa cómo el maíz es vertical y sobre todo desde México. Y los que ya son tradicionalmente seguidores y radioescuchas de Radio Mórbido, pues ya saben que este tipo de temas de pronto brincan, así como las palomitas. Y por último, pero no el último de la fila, Eric Ortiz. Hola a todos. Creo que no me había tocado nunca estar con Abraham, entonces pues qué chido. Saludos a Aullidos y Nico, Enrico y obviamente Pablo. Y pues precisamente no es un tema que parece que
que no hay tanto, pero creo que sobre todo en el terror, pues sí hay bastantes cosas, ¿no? Entonces, pues listo, por acá andamos. Muy bien, y Bren Moller, nuestra comandanta y nuestra cuota de género, y una de las mujeres, de las pocas mujeres de México de contenido del deporte femenil, y creo que la única que habla del deporte y el diseño, está ahí tras bambalinas, tras los maizales y las mazorcas, escuchando y supervisándonos todo lo que hacemos, así como un espantapájaros enorme. Entonces, un saludo también por ahí a Bren. Muy bien, este programa es sobre el maíz. Hagamos una primera ronda para saber ideas, impresiones y primeros comentarios de todos nosotros sobre el maíz. Abraham Castillo. No tiene sonido. Tu micro. Perdón, una disculpa. Falta de costumbre. Para la edición que van a hacer en televisión y en radio, te vuelvo a presentar, o sea, damos otra vez el cue. Abraham Castillo. No se puede hablar del maíz sin antes compartirles que yo le tengo gran respeto y miedo al maíz, sobre todo en su versión palomitas, porque he sufrido la caída de un diente gracias a una palomita, lo cual me llevó al dolor y a desembolsar una lana que no tenía yo en ese momento con el dentista. Pero lo que más me acuerdo, y eso sí, horrible y de película, de terror, una vomitada de palomitas encima de mí, y sí, tremendo respeto yo al maíz. Muy bien, aprovechando que ya se está uniendo más gente a esta transmisión en vivo, quiero saludar a Oma, que nos está escuchando el día de hoy, y que ya contaré, Oma, anécdotas de ti y el maíz, que creo que muy pocos nietos tienen, pero más adelante las diré. Seguimos con primeras impresiones de el maíz. Nico Ruiz. Pues impresiones dobles. Por un lado, sí, ni modo, soy chilango a muerte, así, no crecí cerca de milpas ni de maizales, y mi relación con el maíz entonces ha sido puramente a través de la comida. Por supuesto, mi relación de fetiche con el cine se relacionaba con las palomitas. Cuando éramos chicos, mi mamá no tenía dinero para comprarnos las palomitas en la linterna mágica, entonces preparaba ella las palomitas y atascaba su bolsa de palomitas, y era un como placer maravilloso ir a la linterna mágica ahí en San Jerónimo a comer esas palomitas. Pero también por ahí tengo como unas historias que no son mías, pero de gente muy cercana a mí que sí vivió y creció cerca de maizales y que tuvieron experiencias de vida y muerte, y experiencias bastante peculiares y extrañas adentro de maizales. Algunas de ellas que involucraban a curas de pueblo ebrios que confundían a la gente entre los maizales y andaban toqueteando a quien no debían. También por ahí algunas anécdotas de persecuciones policiales, incluso tal vez de un asesinato de un policía entre maizales, y varias historias por ahí escabrosas que siempre sucedían en este lugar un poco perdido, un poco que estaba en todas partes y un poco inidentificable, que eran y que siguen siendo las milpas alrededor de la Ciudad de México. Las milpas alrededor de la Ciudad de México, en realidad también hay milpas dentro de la Ciudad de México, y el maíz de pronto es tan noble que crece prácticamente en cualquier lugar de nuestra ciudad. Es más, si usted es habitante de la Ciudad de México y suele ir por Avenida Reforma, hay una altura en Reforma donde hay un número 43 enorme, porque es un monumento para que no olvidemos a los 43 que nos siguen haciendo falta. Y justo a unos metros del monumento a los 43 hay plantas de maíz. Hay unas mazorcas de maíz y plantas de maíz creciendo sobre Avenida Reforma. Xochimilco, la delegación Xochimilco, que es parte de la capital de la Ciudad de México, está en maizales. Yo crecí por muy poco tiempo, por suerte, en Xochimilco, cuando era niño, porque era un horror absoluto, ya que pues, Xochimilco era parte de un lago y ahora estaba lleno de maizales cuando yo vivía ahí, y entonces en época de lluvias todo se inundaba
y había 272.500 billones de mosquitos que acababan absolutamente conmigo y he odiado siempre a los mosquitos desde esa época que viví en Xochimilco. Primeras impresiones de maíz, Eric Ortiz. Pues yo como Nico también no crecí para nada. Creo que ahora que lo estoy pensando, creo que en mi vida nunca he estado en un maizal, lo confieso. Pero bueno, pues obviamente del lado de la comida, pues la tortilla, obviamente las palomitas. A mí me estaba acordando que no solo del cine, ¿no? En la lucha libre o en los estadios de fútbol nunca faltan las palomitas y pues creo que eso es parte de lo que ahora en la pandemia se extraña bastante, ¿no? Creo que sí no es lo mismo que te prepares ahí tus palomitas en tu casa y te pongas a ver una película que dentro del cine, ¿no? Total y completamente. Creo que el olor a cine no es completo si no hay un olor a palomita mezclado y para mí está intrínsecamente vinculado y hay un matrimonio, feliz matrimonio entre cine y palomitas, sin duda alguna. Enrico Wood. Pues aquí para mis dos queridos cuates chilangos, todos los chilangos que están aquí, pues yo como sí pasé un rato en Oaxaca con mis cuates, lo que hacíamos es que después de ver alguna película donde alguien corría en los maizales, pues una vez estábamos pues echándonos unas chelas en la secundaria, prepa, ahí cerca de un maizal, y se nos ocurrió la gran idea de que, oye, ¿ves cómo en las películas siempre corren por los maizales y la madre, ¿no? Entonces, tratados de correr los maizales es muy mala idea. Hollywood y el cine de repente como que te dan esas ideas y es muy mala idea. Los maizales son filosísimos y luego encima de todo es como que están todos estrechos, es muy difícil correr por ahí, te estás golpeando con otro maíz, porque en las películas convenientemente están como estas hileras donde puedes correr, pero aquí en México parece que no les dieron ese memorándum, entonces estás chocando con madres. Y más de una vez sí nos medio perdimos ahí en el maíz, entonces sí es así como de wow. Entonces, pues, esa fue mi experiencia, fue un retillo entre cuates ahí, echarnos nuestras carreras y obviamente comparto esto del olor a palomitas de maíz que lo relaciono, por supuesto, con el cine y que se extraña mucho en esta época. Muy bien, para mí, creo que mi relación con el maíz, o sea, lo primero que pienso o que recuerdo cuando pienso en maíz, evidentemente está conectado directamente con el estómago, ¿no? Con una cuestión gastronómica, pero no son las palomitas, son las tortillas con sal hechas rollito. Yo me acuerdo que acompañaba a mi tía Delfina al mercado o acompañaba no sé qué, la señora de las tortillas, ¿no? Decía, ay, el niño, y te hacía una tortilla, te daba una tortilla hecha rollito que así con las manos, ¿no? Le ponía un poco de sal y te la daba y ahí era el niño masticando su tortilla. Claro, estamos hablando de México, ¿no? Pero en México el niño con la tortilla con sal es clásico y yo creo que yo por ahí empecé. También, pues en México, cuando los niños son chicos y te empiezan a salir dientes, también le dicen, no, dale una tortilla en rollito para que la muerda y haga como ejercicio con sus dientes, ¿no? Después vienen los tamales, ¿no? Que a mí los tamales es una cosa que me gusta mucho. Oma hace unos tamales de chipil deliciosos, ¿no? Después, evidentemente, vienen las palomitas y muchas cosas más, pero mi relación con el maíz es profunda y gastronómica absolutamente, y digo, pues estamos en México, ¿no? El maíz, empecemos por el principio, ahora sí, el maíz es una gramínea anual originaria y domesticada por los pueblos indígenas en Mesoamérica. Sí, señores, el maíz es 100% americano y específicamente de Mesoamérica. Desde hace 10,000 años, o sea, hay evidencias arqueológicas de cultivo del maíz desde hace 10,000 años. Actualmente es el cereal con el mayor volumen de producción a nivel mundial, seguido por el trigo y por el arroz. La palabra maíz ingresa al español como préstamo de la voz taína, maíz, que significa literalmente lo que sustenta la vida. Los olmecas y los mayas cultivaban numerosas variedades de maíz a lo largo de Mesoamérica y lo preparaban cocinado, molido o procesado a través de la nixtamalización,
que se sigue utilizando hasta nuestros días. Para los mayas, el maíz era lo principal en su cultura. Representaba su sustento diario e incluso formaba parte de su mitología. En el Popol Vuh, el maíz es representado como un signo especial para los indígenas mesoamericanos, siendo este el material principal del que fueron construidos los hombres por los dioses. O sea, esa historia de que hicieron a los hombres de barro, pues es en otro lado, ¿verdad? O sea, es otra región. Nosotros somos hombres hechos de martillo. ¿No había una cosa justamente con eso del Popol Vuh, de que había varios tratos? O sea, trataron primero de hacer hombres con barro y luego con madera, pero no jaló por el agua, ¿no? Y entonces fue en el tercer intento, según yo, había eso. Sí, los hombres que sí amarraron, los verdaderos hombres, como los primeros hombres de verdad, que creo que eran 4 ya en la tercera etapa del Popol Vuh, son los hombres del maíz, pero exacto, los demás eran como unos intentos ahí medio fallidos que se disolvían. Que a final de cuentas, este conocimiento, ¿no? Que es más como un conocimiento trabajado para el entendimiento del pueblo, tiene que ver clarísimamente con una cuestión que tiene que ver con la evolución, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de, pues, de el Cromañón, del Neandertal, o sea, podemos hablar de estas evoluciones que el hombre tuvo hasta que el hombre era el Homo sapiens. Otra manera de poderlo decir sería, pues, los hombres de lodo y los hombres de madera, y hasta el hombre de maíz fue el hombre que se volvió el Homo sapiens, pero al mismo tiempo también, pues, el hombre no empezó a comer, a industrializar, a trabajar y a generar toda una cultura alrededor del maíz hasta que no empezó la agricultura. Y gracias a la agricultura fue que nos volvimos sedentarios. Y gracias a que nos volvimos sedentarios, pues tuvimos tiempo de hacer pirámides y de hacer pinturas y de escribir y de podernos a pensar en el arte, porque pues antes vivíamos como ahorita en Texas, en un hoyo sin luz y bajo la inclemencia del clima, ¿no? Entonces, hay toda una relación ahí con la cultura y el maíz, todo en América, sobre todo en pueblos prehispánicos, que por algo es que se dice y se decía que el hombre estaba hecho de maíz, y por algo había dioses del maíz, esculturas del maíz, porque el pueblo mesoamericano y sobre todo actual el pueblo mexicano es construido en base, sin duda, a una cultura de maíz. Y diciendo esto, y ya que somos un programa mágico, mítico, musical, y además recordándoles a todos los que nos escuchan en México y en otras latitudes la gran variedad de productos que en México se hacen con el maíz, o sea, de productos gastronómicos, aunque si se lo explicáramos a un extranjero todo sonaría lo mismo, porque si te dicen, ¿qué es un taco? Y dices, no, pues bueno, es una tortilla y le pones carne encima y le puedes poner salsa y le pones no sé qué. ¿Y qué es un sope? Bueno, es como una cosa de maíz, pero, ¿no? ¿Y qué es una tostada? Ah, pues todo suena un poco a lo mismo, pero no todo es lo mismo. México es un país además con una variedad de maíz enorme en sus tierras y en sus raíces, aunque ahorita casi consumimos puro transgénico, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Pero ya que México es un país de maíz y ya que además sabemos que los hombres son hechos de maíz y que es una tradición prehispánica antiquísima, vamos a escuchar a grandes amigos de Mórbido, y un abrazo hasta donde quiera que esté Armando Vega Gil, porque vamos a escuchar a la HH Botellita de Jerez con una canción que se llama Sin maíz no hay país, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
Nosotros mexicanos todos somos de maíz. Sin él no hay país, es nuestra raíz. Si buscas en la tierra y un elote en su matriz. Vuelo está mal, soy taco de sal, metálico mal. Mazorca total, milpa en esta ciudad, vino de social. Maíz comienzan a importar, con más transgénicos nos quieren engordar, nos quieren vender maíz de cornflakes, que vayan a la tierra, yo me voy a defender. Hay que boicotear, yo digo el más cerrar, nos quieren robar. Los gringos querrán, no los destragan, Huitlacoche tendrán. Tamales, tlacoyos, tortillas, totopos, tlayudas, atole, tostadas, pozole, tamales, tlacoyos, tortillas, totopos, tlayudas, atole, tostadas, pozole. Pues estamos de regreso en Radio Mórbido, que se transmite por Ibero 90.9 desde la gran Tenochtitlán, capital de Mesoamérica, país que no es país sin el maíz. Empecemos con nuestra siguiente ronda, y ya que esta canción me abrió el apetito, ¿no? Hagamos antes de entrar, hagamos una breve ronda gastronómica de nuestro platillo favorito con maíz. Nico Ruiz. Complicado. Yo creo que le tengo particular aprecio. Mira, tal vez sea por la cuestión ceremonial. En verdad, es impresionante la enorme variedad de antojitos mexicanos que hay basados en el maíz, y la gente puede pensar desde afuera que es algo bastante repetitivo, pero todos tienen un arte particular. Digo, un papadzul es muy diferente de un salbut, y por más que se parezcan, nunca van a ser exactamente los mismos. Pero claro, por su asunto ceremonial y por la belleza de la forma y de la idea de ver el maíz abrirse en flor adentro de un caldo, y por, claro, toda la perspectiva enormemente histórica y gastronómica que tiene el pozole, yo creo que sería uno de mis platos favoritos con maíz. Y bueno, no nada más es esta cosa espectacular, sino que cada región tiene su forma de hacerlo, ¿no? En Tierra Caliente toman el pozole verde y tiene otra forma muy distinta que el pozole rojo, que tiene otra forma muy distinta e incluso otra elegancia muy particular que el sazón que se le tiene que dar al pozole blanco, ¿no? Los pozoles me encantan, de cualquiera que sea, cualquier tipo, y creo que ese sería mi plato favorito en belleza formal y gastronómica. Muy bien, Enrico Wood. Pues no, para mí no hay nada más bello que una tortilla, ya sea azul o de lo que sea, pero que sea de maíz, que se transforme en taco. Y yo creo que no nos llenan de estrellas Michelin por pura envidia, porque el taco que se transforma en ese hipermanjar callejero es de esas cosas que me da gusto de ser mexicano y vivir aquí en México. Y si tengo que elegir así como los tacos, pues es que hay de todo, o sea, desde los tacos de tripa y los de carnitas, y, o sea, éntrenle, ¿no? Y la tortilla azul, y sobre todo las combinaciones están geniales. Pero sí, yo creo que le agarré cierto cariño como que a los, ¿cómo se llaman? A los esquites callejeros. También son la onda, y en Oaxaca luego les ponían chapulines, que era todavía más gourmet. Entonces es como, ¿no? Están geniales. Entonces, para mí es eso, ¿no? La tortilla, transformarla en taco, y aparte en un taco así gourmet, y inventarte como combinaciones, es para mí una maravilla. Pues, a final de cuentas, la tortilla es una herramienta, ¿no? Para los mexicanos, la tortilla es una herramienta para comer, y la puedes utilizar de mil maneras. Si está recién hecha, bienvenida, y le pones cosas, pero también hasta las tortillas viejas, ¿no? Se cortan en julianas para la sopa de tortilla, porque evidentemente tenemos sopa de tortilla, o los haces tostadas, etcétera. Y ya que hablamos de tortillas, yo tendría que decir una habilidad que tuve que desarrollar en mi infancia por Oma, mi abuela, porque si bien es típico en todas las películas
¿no? Y es hasta como un cliché este asunto de que las abuelas avientan la chancla, ¿no? Y regañan a todo mundo y les andan aventando las chanclas. En mi caso, no. De hecho, Oma nunca usó chanclas, pero yo tuve desde niño que desarrollar una habilidad muy peculiar porque a veces, o sea, en la mesa del comedor era de, ¿me pasas una tortilla? Y entonces mi abuela abría el tortillero y la lanzaba como frisbee. O sea, era, ahí te va volando la tortilla y entonces venía como un platillo volador la tortilla y pues si no tenía suficiente habilidad, la tortilla acababa en el piso. Pero mi abuela tenía un doctorado en lanzar tortillas como frisbee y pues dependiendo de la edad del que estaba sentado en la mesa, pues ya había adquirido esa habilidad de capturarlas. Yo me tardé un poco, pero después me volví un gran cachador de tortillas gracias a Oma. Platillos, gastronomía y maíz, Abraham Castillo. Oye, Pablo, perdón, antes de que diga, y tú los sabes lanzar perfectamente ahora, me imagino. No, sé cachar, pero no sé lanzar tortillas. Ok. Yo tengo que decir, digo, ahorita que estaba escuchando todo lo que decían de las maravillas gastronómicas, yo recientemente tuve una conversión a un producto de maíz que yo normalmente había desechado y había dicho que no sabían a nada. A mí me encantan las galletas y mientras más artificiales y azucaradas, mejor. Y ahora en vías de mejorar la nutrición y esas cosas, me acercaron unas galletas que venían de maíz orgánico, súper pasado por los ancestros y todo, y que yo las vi y les hice el feo primero. Dije, guácala, han de saber a mierda. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando probé las galletas de la abuelita Anastasia? Y no, me encantaron, soy ahora un adicto y me he vuelto ya súper clientazo y entonces tengo que estar comprando mi tambache de galletas ahí de maíz orgánico azul, que están buenísimas y no tienen todos los productos que tanto me gustan y me gusta envenenar mi cuerpo con. Entonces, bueno, sí, vive el maíz en esa versión que yo no le había hecho la suficiente reverencia. Muy bien, me hiciste evidentemente recordar el pastel de lote, ¿no? La torta de lote, que también es un gran postre. Gastronomía y... Definitivamente la tortilla, pero, o sea, más allá de lo obvio de, obviamente, los tacos y todo, hoy, por ejemplo, comí milanesa y no faltaron ahí un par de tortillitas para acompañar. Y en general, ahorita estaba pensando, muchos platillos derivados también de la tortilla son así de mis favoritos, las tlayudas, ¿no? Los chilaquiles, las enchiladas, los tacos dorados. Entonces, pues ya me está dando hambre, nada más de pensar. Entonces, sí, definitivamente la tortilla y sus derivados. Muy bien, Bren nos hizo saber que su platillo favorito definitivamente son los esquites, que es también una gran preparación. Por ahí algunos más nos están comentando. Aldrin dice que el pozole tiene ahí como, ¿no? Está dentro de los finalistas. Yo en realidad creo que para mí sería la tortilla por su versatilidad y por todo lo que le podemos poner, ¿no? En todas sus versiones. Y palomitas, ¿no? Y además ahora que pues ya las palomitas son también ya producto gourmet y las puedes encontrar de distintos sabores y cosas, y hechas con aire y hechas con cosas, me parece fenomenal. Pero Nico, ¿tú también tienes experiencias de tortillas voladoras? Totalmente, totalmente. También me sucedía eso, sí, mi mamá las aventaba también del tortillero, porque además el tortillero tenía su lugar en la mesa, ¿no? O sea, no lo podías despegar de junto al jefe, el pater familias que tenía ahí, y la que pasaba las tortillas no era el jefe, sino la jefa, y las aventaba igual, y era el cacharlas a dos manos. Sí. Yeah. Bueno, para que la gente sepa, esto nunca se ha visto en las películas, ¿no? Avientan las chanclas, pero en realidad el lanzamiento de tortilla es también un deporte nacional. Tocar el lado mórbido siempre, porque por eso es que usted nos escucha, por lo mórbido. Retomemos el asunto del pozole, porque el pozole en el México prehispánico también era un platillo ceremonial
y que se llegaba a preparar con carne humana. Pero no es que fuéramos caníbales, y no es que acostumbráramos comer carne humana, pero había una cuestión ritual de cuando vencías a un enemigo, cuando conquistabas a un nuevo pueblo, te comías a tu enemigo y era un canibalismo hasta cierto punto ritual. Y por eso el día de hoy, pues el pozole en su gran mayoría se prepara con carne de cerdo, porque los cerdos son lo más parecido a los seres humanos. Y usted, que es cristiano y nos escucha, pues esa cosita que se mete a la boca, que es el cuerpo de Cristo, pues es como una tortillita, nada más que de harina, ¿no? Así es, una tortillita dura de harina. Y diciendo esto, creo que vale la pena decir que Mesoamérica era un territorio muy extenso. En México hemos perfeccionado el asunto del maíz y sobre todo de la tortilla, que es como mucho más versátil. Pero, por ejemplo, en Colombia tienen la arepa. Y la arepa es un producto también de maíz. Lo que pasa es que pues, es como una tortilla dura, ancha, ¿no? Y tienen la queso arepa, y tienen sus variedades, pero no la versatilidad que nosotros sin duda tenemos. Pues ya que hablamos de esquites, ¿no? No hay ningún parque en México, no hay ninguna plaza en México, no hay ninguna persona en México que no haya consumido los esquites. Melissa Moschulz, una buena amiga mía, es como una experta en esquites y se la pasa en Twitter. Cada 4 tweets uno tiene que ver con los esquites. Entonces, después de decir esto, y ya que estamos en un programa musical y para sacarnos la gastronomía de una vez de encima, vamos a escuchar el siguiente Rolononon. Y esta es una de esas canciones que solo usted puede escuchar en Radio Mórbido por Ibero 90.9 y solo la va a escuchar una sola vez y no la va a volver a escuchar. Y esta canción es el Monoloco. Vamos a escuchar a Monoloco con su canción Esquites y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. A todos les gusta el esquite, un elote en vaso esquite. A tu jefa le gusta el esquite, algunos lo comen con chile. Lo come tu ex, lo comes también, prepáralo bien, güey. Ya no hay pan, ahora vendo elote. A todos les gusta el esquite, un elote en vaso esquite. A tu jefa le gusta el esquite, algunos lo comen con chile. Lo come tu ex, lo comes también, prepáralo bien, güey. Ya no hay pan, ahora vendo elote. Uno grande al güero, please. Fiado no trae lana el bitch. A tu novia hago feliz con mis granos de maíz. Donald Trump dice guácala. Tu mamá me pide más mayonesa, yo le doy. Buena pa'l colesterol. Ay, no más. Vendo hasta en Dubai. Vine viajando de Rai. Sabor como el mío no hay. Bajan en la esquina, bye. Si te sientes triste, come esquite. Viene de Nahuatl la palabra esquite. Se pone en el comal pa' que se cocine y se pone en vaso pa' que no lo arruines. A todos les gusta el esquite, un elote en vaso esquite. A tu jefa le gusta el esquite, algunos lo comen con chile. Lo come tu ex, lo comes también, prepáralo bien, güey. Ya no hay pan, ahora vendo elote. A todos les gusta el esquite, un elote en vaso esquite. A tu jefa le gusta el esquite, algunos lo comen con chile. Lo come tu ex, lo comes también, prepáralo bien, güey. Ya no hay pan, ahora vendo elote. Pica rico, pero ten cuidado gringo. No le eches mucho porque pica mucho. Déjame le exprimo la mitad de un limón. Noto que a mi cliente un ojo le lloró. Oh, creo que en el ojo le cayó. Watch the front of the Eddie go. Let me do shit with it any go. Vieron lo hice otra vez, ahora les canto en inglés. Solo lo pongo al revés, me da 2 troles de 10. Que sean 3, el mono está haciendo historia. Te hago la convocatoria, voto por mejor parodia. Tengo votando a tu novia. A todos les gusta el esquite, un elote en vaso esquite. A tu jefa le gusta el esquite, algunos lo comen con chile. Lo come tu ex, lo comes también, prepáralo bien, güey. Ya no hay pan, ahora vendo elote. A todos les gusta el esquite, un elote en vaso esquite. A tu jefa le gusta el esquite, algunos lo comen con chile. Lo come tu ex, lo comes también, prepáralo bien, güey. Ya no hay pan, ahora vendo elote.
esquites. Un elote en vaso esquite. A tu jefa le gusta el esquite. Algunos lo comen con chile. Lo come tu ex, lo comes también. Prepáralo bien, güey. Ya no hay pan, ahora vendo elotes. A todos les gusta el esquite y estamos de regreso en Radio Mórbido hablando de el maíz. Y empecemos, ahora sí, demos una vuelta que tenga que ver con esa materia que nos ocupa, que es la cultura, pero la cultura pop y la cultura del entretenimiento. Y yo tendría que empezar de las caricaturas, ¿no? Los cartoons, los dibujos animados, donde hemos visto infinidad de maizales, hemos visto cuervos, ¿no? Unos hasta con puro y que de pronto engañan a elefantes, o no. Hemos visto, sin duda, en caricaturas también para adultos como Los Simpsons, cuestiones que tienen que ver con maizales. Es más, en Rick and Morty hay un episodio donde después de la boda de Bert Person, que llegan a un planeta donde todo se vuelve mazorca. Y es como un virus y como una epidemia, y entonces todo se empieza a volver mazorca y tienen que salir huyendo. Entonces, elotes, mazorcas, maizales, hagamos una primera ronda. Enrico Wood. Bueno, ya que tengo más experiencia que todos ustedes en maizales, les puedo confesar que también es excelente lugar para ocultar cosas y sobre todo personas que no quieres volver a ver. Y esto me trae a Casino, esa cuasi secuela o parte de una trilogía no hablada ahí del maestro Martin Scorsese, el fanboy más grande de Marvel, del MCU. Y es esta película donde al final, spoiler alert, otro personaje psicótico de Joe Pesci, llega con toda la calma del mundo con su hermano a una reunión de gangsters en medio de un maizal. Nada sospechoso ahí, pura confianza. Yo también iría sin broncas, ¿por qué no? Sobre todo entre italianos, es un lugar súper común para las reuniones. Y lo más interesante es que está teniendo este diálogo interno, este voice over, y justo cuando lo golpean con el bat de béisbol, el voice over es interrumpido y incluso en el voice over hace ¡ah!, que es uno de esos detalles increíbles de Scorsese que es genial. Y esta escena es brutal porque primero agarran al hermano de Joe Pesci y lo golpean entre varios italianos con bats de béisbol hasta dejarlo completamente rojo y obligan a Joe Pesci a ver cómo lo hacen. Y luego a Joe Pesci le toca, y esta es una escena muy interesante porque ya lo avientan ahí en la fosa en medio del maizal. Y sí, pues notas que es un animatronic que tuvieron que hacer de Joe Pesci porque le están aventando ya la tierra encima y ves cómo empieza a exhalar y sale la tierra y todo ahí. Y pues ya ahí le tapan la tumba y ese fue el fin de Joe Pesci. Y yo estoy seguro que en el maizal donde estaba corriendo yo había un fantasma de Joe Pesci porque se escuchaba el "You're funny or what? You think I'm funny?" Entonces tenía que escapar del maizal, pero juro que lo escuché. Muy bien. Abraham Castillo. En el mundo de la mazorca, yo recuerdo un momento que cuando lo vi la primera vez dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero se me quedó muy grabado. En Sleepwalkers del compañero Mick Garris hay una escena donde la mamá, que es todo un elemento del mal, asesina a un policía con una mazorca, le clava una mazorca en la espalda. Que sí fue así como de, cabrón, ¿se puede matar a alguien con una mazorca? Pues quién sabe, pero en la película les quedó chingón. Y entonces sí me acuerdo mucho que sí, fue como todo un momento muy curioso. Yeah, muy bien. Vamos bien, sin duda, con los ejemplos. Evidentemente, un título, una franquicia, una serie de películas de las cuales yo ya perdí la cuenta, porque creo que cuando llegaron a la 9, entonces sacaron Génesis y entonces regresaron de nuevo, desde el principio. Children of Corn, ¿no? Los niños del maíz, esta franquicia de terror que tiene que ver con, pues, un par de descuidados turistas carreteros que pues llegan a un pueblo y algo les sucede, se les descompone el coche, no pueden salir y entonces pues buscan refacciones, buscan cosas, pero pues encuentran que solo hay niños, ¿no? Y les dicen, ¿y dónde están los adultos? Y los niños los empiezan a llevar por aquí, por allá, y los empiezan como a engatusar, hasta que se dan cuenta de que no hay adultos en el pueblo,
de que solo hay niños y hay además un niño especial, así como las niñas estas que veían a la Virgen de Fátima, pues hay ahí un niño Jeremiah, que es el que tiene acá el contacto con El Salvador, y hay muchos maizales y muchas escenas en maizales y muchos niños terribles y asesinos. Y para los que les interesa saber un poco más de cine y de conexiones, o los que ya lo saben, pues hay una conexión directa con Quién puede matar a un niño, película española, donde justamente no es un maizal, sino es una isla, y tienen esta misma anécdota. Entonces, Children of the Corn, los niños del maíz, sería mi aporte en esta ronda. Y vamos con Nico Ruiz. Hay algo que me parece particularmente inquietante de Children of the Corn, pero que también viene de todo un asunto relacionado con el maíz, y es el asunto de que arqueológicamente, cuando han encontrado restos de maíz, tienen la gran diferencia son diferencias genéticas, pero también estas diferencias genéticas están relacionadas a un asunto social. El asunto es que el maíz que llega a la mazorca y se cultiva por el ser humano es un tipo de maíz bastante particular, y eso cambia todo el asunto, porque el maíz se ha hecho como una simbiosis con el ser humano y necesita del ser humano para ser cultivado. Digo, ya llegaremos después a las ideas de los transgénicos y demás, pero en un principio el maíz se transformó por el contacto del ser humano. Entonces, el hecho de que haya plantíos de maíz quiere decir que alguien los está plantando. La cosa que sacaba de onda de los niños del maíz es eso. ¿Cómo pasó tanto tiempo en donde estos niños no están cultivando nada y que se siguen cultivando los maíces, ¿no? Y ahí es donde llega como esta cosa sobrenatural. Pero también es muy interesante porque el maíz se ha convertido como en la idea misma en muchísimas culturas, desde que fue llevado por los portugueses a África, en muchísimos lados, en Sudamérica, en México y en Estados Unidos, como un sinónimo de la relación del hombre con la naturaleza. Y yo quería hablar de una película que me parece una rareza absoluta y que creo que hay que volver a ver. Ahorita la volvieron a pasar el año pasado en la Berlinale, una restauración. Es una película de 1934 que se llama Our Daily Bread, nuestro pan de cada día. Y es una cosa rarísima porque es una película del 34 en medio de la depresión estadounidense, y el asunto es que las ciudades se quedan pues sin trabajos, la gente ya no tiene que trabajar y se acabó la bonanza americana, y entonces muchos recurren a ir al campo, pero no saben cultivar nada, y toda la película, que es una película particularmente optimista, habla sobre el asunto de colectivizar, de juntarse todos los que vienen de la ciudad, violinistas, vendedores de trajes, vendedores de habanos, vendedores de perfumes absolutamente inútiles con sus manos, para juntarse y construir una milpa con sus propias manos. Toda la atención de la película no está en el colectivismo, que el colectivismo funciona y es hermoso, sino en que llueva para que no se arruine la primera cosecha de maíz, porque si se arruina todos los sueños colectivos de estos hombres derrotados, se acaba, se agota, se acabó todo. Entonces al final hay toda una escena en donde, como no llega la lluvia, todos los hombres se ponen a cavar una zanja para que llegue el agua al maizal, y es una cosa hermosa y pletórica. Cuando llega el agua al maizal, y en la última escena se ve a los hombres resurgiendo del maíz, justamente como este viejo mito de los hombres están hechos del maíz por esta simbiosis, hay una imagen hermosa que es norteamericana de los años 30, de todo un colectivo de hombres y mujeres sobre tractores festejando la llegada del maíz, que parece casi una imagen soviética, pues, en ese mismo momento en donde estaban pasando los juicios de Stalin. Entonces, nada más como una cosa curiosa para empezar a hablar y decir que el maíz tiene esta relación simbiótica con el ser humano y ha sido representada desde siempre como este lugar en donde hay maíz, hay vida. Yeah. Y donde hay maíz, hay país. Y lo hemos visto. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos, y que desgraciadamente ha sido uno de los factores que ha agravado el factor de muertes en la pandemia en México, es el gran sobrepeso que hay en la población mexicana y sobre todo en los niños. Una cuestión que viene directamente relacionada con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio, porque la dieta del mexicano, desde la Gran Tenochtitlán hasta antes del TLC, tenía una base muy fuerte de maíz, ¿no? Y después, pues, pasó a la parte del fast food y cambió absolutamente nuestra dieta.
¿no? Y ahí vienen toda una serie de cuestiones y de problemas de salud. También hay factores económicos que influyeron, porque el mayor productor de maíz del mundo es Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene unas técnicas de cultivo, ¿no? Bastante agresivas y violentas. Tiene además a Monsanto, que se encarga de matar todo lo que no es maíz y todos los que están en contra de sus semillas. Tienen maíces transgénicos, tienen una industrialización enorme de campo, tienen toda el agua necesaria, toda la electricidad necesaria, subsidios, y tienen una sobreproducción de maíz, mucho más de la que ellos podrían consumir, y exportan maíz a todo el mundo. A los mexicanos nos obligan a comprarles maíz, y como a ellos les sale mucho más barato producirlo que a nosotros, lo que ha sucedido desde el TLC es que México está invadido de maíz norteamericano. Nosotros, que somos el pueblo hecho de maíz, el 80% del maíz que consumimos es maíz de importación que viene de los Estados Unidos, y además es maíz transgénico, ¿no? Es un maíz amarillo, dulce, que es muy distinto a todas las especies que nosotros aquí tenemos. Abraham hablaba de las tortillas de maíz azul, que son una maravilla, pero también tenemos maíz rojo y en blanco. Tenemos una gran variedad de maíces. Entonces, es muy interesante, muy importante. Y lo que sucede además con los transgénicos es que es el mismo maíz. O sea, es el mismo grano del mismo elote, nada más que multiplicado por billones, ¿no? Entonces, al momento de meter cultivos transgénicos, lo que sucede es que desaparecen endémicas. Es como, pues, si en África solo hubiera gatos y perros y dejara de haber, ¿no? Jirafas, leones, chitas, panteras, etcétera, y hubiera gatos y perros, ¿no? Es así como también la alimentación, en vez de que haya tacos, tostadas, tlacoyos, sopes, pues hay hamburguesas, hot dogs y pizzas. Entonces, es todo un rollo ahí que tiene que ver. Y también esta sobreproducción de maíz en los Estados Unidos hace que con todo el excedente hagan cualquier cantidad de productos. Si tú vas al súper y lees los ingredientes en las cajitas, el 90% de los productos procesados tienen maíz. O tienen azúcar de maíz, o tienen aceite de maíz, o tienen jarabe de maíz, o tienen harina de maíz, pero eso también hace que empiece el combustible de maíz. Y eso hace que empiece el aceite de maíz. Y eso hace que empiece el azúcar, ¿no? Del maíz, que por eso los gringos ahora le compran la Coca-Cola a los mexicanos, porque nosotros seguimos usando azúcar de caña y ellos usan azúcar de maíz. Pero lo más grave de todo esto es que a los animales ahora los alimentan de maíz, pero no solo a los animales de tierra, sino hoy en día, siglo XXI, las granjas de peces comen las truchas y comen maíz. Les dan pellets de maíz, lo cual es una cosa totalmente mutante, porque le están dando maíz transgénico de comer a los peces, que pues los peces durante billones de años jamás comieron maíz. O sea, ¿cómo es que iban a andar comiéndose unos elotes los pescados? Y después eso usted se lo come, y cuando le da cáncer dice, ay, pero si yo solo como pescado, ¿por qué habrá sido? Seguimos hablando de cosas un poco menos agresivas. Eric Ortiz. Yo quería retomar un poquito lo de Children of the Corn, digo, para los interesados en verlas. En Amazon Prime tienen las primeras 3, nada más ahí el detalle es buscarlas como Cosecha Maldita, si no, no sale ahí el nombre, si le ponen el original. Y también, al menos en la 1 recuerdo, por ejemplo, una escena donde los protagonistas pues, prácticamente se pierden, ¿no? En esta carretera donde está rodeada de los maizales, y es como un laberinto, ¿no? No tiene, o sea, regresan siempre al mismo lugar, ¿no? Los anuncios, los letreros están como mal, ¿no? Los desubican y todo, entonces eso es como, se me hace muy de Stephen King, que obviamente es el autor de la historia corta, ¿no? De la que se basa esto, y que también es curioso, ¿no? Esta película creo que tiene ese mood del folk horror, que ahorita está muy en boga con cosas como, que le encanta creo que a Pablo, Midsommar, pero bueno, tiene todo esto, ¿no? De los cultos y de los sacrificios y de todo esto, que estaría bueno que al menos la 1, digo, como ya mencionaban, son un montón. En Amazon creo que tienen 3. Al menos la 1, pues sí, recuperarlo un poco en ese lado del folk horror.
Sin duda, digo, a mí Midsommar no, o sea, me gusta la película, me parece un poco larga, me parece que además todo parece Napa Valley y no parecen los bosques escandinavos, pero el osito con relleno cremosito, sin duda me encanta. Ahora, un poco yo, para despedirme de este asunto más cercano a la fantasía que tiene que ver con los maizales, pues sin duda habría que mencionar El Mago de Oz, porque en El Mago de Oz, tanto en la primera versión blanco y negro como en la versión con Judy Garland posterior, pues hay toda una escena que hay un maizal, ¿no? Bastante estético, no como los de verdad, donde se cortaba y se golpeaba Enrico Wood, y donde hay un espantapájaros que se vuelve uno de los personajes, además, principales protagonistas de esta historia, y conectando con los espantapájaros, hay otra serie de películas, ¿no? Así como The Children of the Corn, que empezaron con Scarecrow, espantapájaros, y hay Scarecrow 2, 3, 4 y 5, que tiene que ver pues justo con este espantapájaros que cobra vida y pues no cobra una vida como de muy buen humor, ¿no? Y es bastante agresivo y violento. Hay una de las entregas donde unos asaltantes con un botín de un banco saltan de un avión y llegan a esta granja abandonada con estos espantapájaros. Entonces, la figura del espantapájaro también tiene un papel relevante e importante en el cine de terror. Podríamos hablar de Jeepers Creepers también, y ahorita podemos tocar ese punto, pero esta figura de los espantapájaros nos ha acompañado también, y yo ahorita recordaba, porque nosotros citadinos no nos damos cuenta de que el maíz es una planta anual y que tiene un ciclo. Y yo me acuerdo en la otra era, antes del COVID, que nosotros en Mórbido hicimos una activación muy grande para Scary Stories to Tell in the Dark, la película de Guillermo el Toro, y en Cinépolis Forum Buenavista transformamos todo el cine en un poco un set de la película. Y entonces teníamos un espantapájaros gigante para poner, y pues a la gente de arte yo le dije, bueno, y tenemos que poner maizales todo alrededor, y ellos salieron corriendo y dijeron, sí, claro, maizales, y se fueron a Xochimilco y a Milpalta por maizales, y pues no había maizales, y llegaron ahí y dijeron, no, pues es que queremos maizales, y dijeron, bueno, pues vengan 3 meses, que ya hayan caído las lluvias y haya salido. O sea, los maizales no están todo el tiempo, fue una cuestión bastante complicada conseguirlos, por suerte los transgénicos, ¿no? Crecen, es más, les prendes una luz LED, y crece el maíz transgénico. Pero Scary Stories to Tell in the Dark, otra película que sin duda tiene que ver con maizales. Sigamos con títulos. Enrico Wood. Pues bueno, ya que estamos hablando de alimentos transgénicos, pues vámonos con la parte cómic superhero, pero de las pocas que ya me gustan bastante, uno de los grandes clásicos del 2017, modernos, un poquito comercial ahí, pero no tan, no, pero como tiene un tema muy interesante, lo voy a mencionar. Esto es Logan. Logan, durante toda la película te están dando claves en el background de que lo que mató el gen mutante fueron los transgénicos, que fue una conspiración gubernamental en donde un científico que era hijo de un cuate que le metió el adamantio a Wolverine en los huesos, ideó una manera en la que sin centinelas, sin otras amenazas gigantes, simplemente le tenían que modificar genéticamente al maíz para inyectarle este mutágeno y meterlo en productos. Entonces, durante toda la película ves carteles de bebe tal bebida energética y contiene lo que decíamos, azúcar de maíz, ¿no? O luego hay una escena en donde Logan protege ahí a una familia de rancheros y ves estos enormes tractores que están cultivando el maíz. Y es lo que él dice, ¿no? Que era una compañía que compró todos estos maizales y que algo le estaban haciendo, ¿no? Entonces, al final de la película lo que revelan es que lo que destruyó el gen mutante fue esto, fueron estos transgénicos que le metieron al maíz y que por eso es que vinieron naciendo menos mutantes con el tiempo, y la razón por la que a Wolverine se le están acabando los poderes, ¿no? Ya lo veíamos ya todo ruco, todo golpeado,
el adamantium ya lo estaba envenenando, y eso es porque él, al consumir estas cosas sin saberlo, ya le estaba venciendo los poderes mutantes y se estaba envenenando. Parece comercial del Damián Alcázar, pero no, eso fue lo que le pasó a los mutantes en Logan, ¿no? Entonces, pero que también es algo que nos está pasando a nosotros, lo que tú mencionabas, Pablo, ¿no? De estos alimentos genéticos, y que obviamente comer maíz es sano, pero no en exceso, porque el maíz no contiene, no es muy alto, es muy energético, pero no es muy alto en proteínas, ¿no? Y en vitaminas tampoco. Entonces, por eso no es un alimento que en exceso te haga muy bien, ¿no? Bueno, en Logan también podemos ver cómo los silos, que son estos lugares en los que se almacena el maíz. Si usted de pronto ha ido por las carreteras y de pronto ve unas construcciones como de forma de cono y dice, ¿qué serán eso? Pues son lugares donde guardan los granos. Y si alguna vez tiene la oportunidad de meterse por una ventana a un lugar de estos por la parte de arriba, le recomendamos que no lo haga, porque es como arena movediza. Y yo me acuerdo cuando era niño que iba al campo, que me gustaba meterme por todos lados, siempre me contaron la historia de no te metas a esos lugares porque un niño se metió y se hundió y acabó asfixiado. Y de hecho también el maíz desprende un gas, y estos silos y estos depósitos de maíz están llenos de gas, son tóxicos para respirar y de hecho incluso pueden llegar a explotar. Sigamos con películas. Abraham Castillo. Yo recuerdo un momento que me impresionó mucho la primera vez que lo vi, que era El planeta de los simios, la original 1968. Hay esta parte cuando, después de que cruzan el desierto, que ya se estrellaron en este planeta que no saben dónde coños están, y encuentran un maizal súper chingón, y está una cascada, y entonces ven que todos los humanos están como más... están más primitivos y están comiéndose unas mazorcas y dicen, güey, si así está todo el mundo aquí, en 2 meses vamos a ser los reyes de este lugar, qué chingón. Y de pronto en ese momento llegan los changos y empieza una pinche corretiza, persecución, que yo me acuerdo que me dio una angustia yo cuando vi eso de pequeño, y hace poco que la volví a ver, sigue jalando muy bien, y grandes maizales que echaron ahí. Digo, y hay una gran tradición de eso, también está lo de en North by Northwest de Hitchcock, hay toda la famosa secuencia en los maizales, que luego Emir Kusturica hizo una versión de eso muy simpático en la película que hizo con Johnny Depp y Faye Dunaway, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que salía Jerry Lewis y un pescadito volador. Muy bien. Eric Ortiz. Otra vez me estaba acordando de Children of the Corn. En el lado de los espantapájaros, si bien en la 1 al menos no sale como tal un espantapájaro, sí tienen ahí los chavitos a un policía ya colgado que está en forma de espantapájaros, ¿no? Ahí lo tienen como en cruz. Y ya es prácticamente una calaca, ¿no? O sea, ya está, quién sabe cuánto tiempo, creo que 3 años por ahí mencionan, lo tienen ahí colgado. Entonces me parece que de ese lado de la iconografía de los espantapájaros y todo, esa debe de ser como de las más mórbidas, ¿no? Yeah. Sin duda, los espantapájaros han sido personajes darks de muchísimas películas. Estamos llegando a la mitad del Radio Mórbido de hoy. Usted nos está escuchando a través de Ibero 90.9 o nos está viendo en toda América Latina a través de Mórbido TV. Nos falta hablar, evidentemente, de las palomitas, ¿no? Y de los maizales con extraterrestres. Y creo que regresando a nuestro siguiente corte musical, podríamos hablar de estos fenómenos de los maizales y los extraterrestres y muchas otras cosas más. Y terminemos con el episodio de elotes y tortillas, escuchando a el mayor clásico con una canción que es favorita de Enrico Wood y él me pidió que la pusiéramos en este programa, que se llama El Maíz, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Ajá, 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 ajá.
bueno. Todas las que lo prueban dicen guau moreno. Tú me estás matando y no eres veneno. Tú estás toda la vaina, dime ven qué hacemos. Ding, 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 blon, blon, blon. Cógete maíz y dale su balón. Ding, 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 blon, blon, blon. Tópate, tópate, cógete loco. Ding, 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 ding. Está bien. Ding, 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 ding. Está bien ahí. Está bien ahí. Si tú me lo pelas, yo te voy a pagar bien, bien, bien el maíz. El maíz. Si tú me lo pelas, yo te voy a pagar bien, bien, bien el maíz. El maíz. Pélalo, pélalo, te lo voy a agradecer. Pélalo, pélalo, pero no me lo vayas a mover. Pela, 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 pélalo, pélalo, pela, pela, pela. Oye, mami. Oye, mi nuevo nombre, el maíz Yol. Ya no me diga la compraventa humana, ni el profesor de los dembauceros, ni Mayor Sachi. Ahora dime, el maíz Yol. El mayor, el mayor, el mayor, el mayor. Nico, Rudy Castillo, oye, la corporación musical. Tócala, Nico, tócala. Ay, sentimiento, Nico, sentimiento. J. Joel. Emma, te voy a poner a raya con los tigres que son. Mundial. Sosotrita, MR rompiendo duro. Light, Sol, Gato. Pélalo, pélalo. No, Tony Producio. Pélalo, pélalo. Muy bien, estamos de regreso en Radio Mórbido. Y a usted que nos está a través de Ibero 90.9, buenas noches, qué bueno que nos acompaña en este tema, y a toda la gente que nos está acompañando y escuchando en vivo, también un gran saludo. Carintia, sé que ya andas por ahí cenando mientras nos escuchas, igual que Marga, ojalá estén cenando algún producto de maíz. Muy bien, estos campos de maíz en los cuales por algún extraño motivo la gente cree que pues, los extraterrestres se comunican con nosotros. Yo no sé cuáles son, pues como sus primeras impresiones o ideas al respecto. Yo tengo claras las de Jaime Maussan, ¿no? Y que él está completamente convencido de que ahí hay cosas, pero ¿qué hay en verdad detrás de los círculos de las cosechas? ¿Son lugares de aterrizaje de naves extraterrestres? ¿Son mensajes de otras civilizaciones? ¿Un patrón climático? ¿O la mayor broma de la historia? El primer círculo apareció en 1978 en Winchester, Reino Unido, y los medios se hicieron eco de la noticia de una forma exorbitante. Pronto miles de personas estaban dispuestas a desplazarse para verlos. El mito había nacido. En los 90s, los artistas Doc Bower y Dave Chorley se adjudicaron su autoría e incluso demostraron cómo los habían hecho. Esto sin duda a mí me recuerda a estos, ¿no? Como placas de metal que aparecieron hace poco en el desierto de no sé dónde y en Escocia, y que empezaron a aparecer y todo el mundo entró en pánico de que Stanley Kubrick tenía razón y ya venían los extraterrestres. Pero, ¿qué piensan ustedes de los círculos de maíz? Y, ¿por qué no? Algún ejemplo en el cine también de ello. Y empecemos con Nico Ruiz. Pues yo creo que toda la idea de los crop circles y por qué me parece también tan interesante es una cuestión como de magnitud. Y es la misma cuestión de las teorías de conspiración y de las ideas de los antidiluvianos y demás, que justamente lo que se preguntan es la idea de la escala humana. De por sí, la escala humana ahorita
estúpida, enorme de los maizales, por ejemplo, en Estados Unidos, es una cosa demente, que ya rebasa cualquier proporción, que se puede ver por satélite los enormes campos, que uno sobrevuela en un avión y no les ve fin. Ya la escala humana se perdió totalmente. Y un poco la idea de las paranoias antediluvianas y eso era que estas grandes obras de enorme magnitud, las figuras en el desierto de Atacama, las estatuas en Papúa, las pirámides de Giza, todas estas construcciones tan enormes, tan monumentales, que pueden ser vistas desde arriba, no podían haber sido concebidas geométricamente por un simple humano viendo al cielo, preguntándose de dónde salían los truenos y cómo sucedían los huracanes. La idea entonces es que algo más grande ve esto, observa esto desde arriba y lo planea de esta forma tan perfecta. En realidad, muchas de estas cuestiones, claro que se pueden hacer por los seres humanos, y nuestros instrumentos, si quieres, todavía primitivos en ciertos momentos, pero como en el desierto de Atacama y eso, nuestros instrumentos para entender con geometría cómo se puede ver algo desde el espacio, existen desde siempre, desde hace mucho. Ahora, lo interesante es ver ahorita, como en esta escala humana desproporcionada de los enormes campos, que si sucede algo así, necesariamente le tratamos de ver una explicación enorme. Y lo que es interesante es que estos artistas, o los primeros que hicieron las cuestiones de los crop circles, las explicaciones de cómo se hacen son justamente utilizando métodos que estaban disponibles desde milenios atrás, es decir, utilizar una cuerda para crear diámetros precisos y ir aplanando los maizales de esa manera. Lo que es interesante es justamente eso, que todavía, incluso ahorita que ya rompimos todas las escalas humanas, que nosotros mismos podemos ver desde el espacio las construcciones humanas a las que hemos sometido este pobre planeta, seguimos pensando que estas son señales o que estas son formas de comunicación extraterrestre o pistas que necesitarían los extraterrestres para guiarse. Me parece interesante porque relaciona, como alguna vez lo hizo Patricio Guzmán justamente con el desierto de Atacama en La nostalgia de la luz, relacionan muy viejas culturas y una forma primitiva de hacer geometría con nuestras paranoias muy contemporáneas de tratar de explicarlo todo a través de una teoría abigarrada que no tiene mucho sentido. Yo estoy completamente de acuerdo. A mí me parece que sí hay inteligencias muy superiores en el universo que por algún extraño motivo deciden parar en la Tierra a pesar de la metástasis humana a la que ya está sometido este planeta. Güey, dejar mensajes en campos de maíz, en formitas geométricas, es así como decir, güey, ¿por? O sea, ¿por qué una inteligencia superior haría eso? ¿No? Y me da como incluso hasta ternura de pronto el tratarle de encontrar estas explicaciones sobrenaturales a estas cuestiones, y evidentemente me da mucha risa la gente que los hace, ¿no? Y después ve todo lo que reaccionan. Y a mí me recuerda, hubo una época muy extraña en mi vida que yo viví en Tulum, antes de los Tuluminati y antes de que más no había electricidad, y la única casa que había en Tulum grande era de Pablo Escobar, y estaba hasta una esquina, y viviendo en Tulum, en frente a playa, con un tío mío que se llama Eduas, de pronto en las noches lo que hacíamos era ir a madrugar a la playa y pararnos en un punto y ir girando un solo pie sobre nuestro propio eje, y el siguiente pie lo ibas siguiendo, y entonces hacíamos unos espirales enormes sobre la arena en la madrugada. Nos íbamos a dormir y con la brisa y el viento del mar durante las horas borraban todas las huellas de las pisadas y lo dejaban todo como suave y parejo, y entonces de pronto amanecían unos perfectos, ¿no?, círculos en la arena, y todos los turistas y todo el mundo era de wow, aquí los extraterrestres vienen a Tulum a cargarse de energía, así como los Tuluminatis de hoy, así. Y yo me acuerdo que me paraba hasta arriba de una piedra a verlos y me moría absolutamente de la risa. Seguimos con Crop Circles, extraterrestres, maíz y cine. Abraham Castillo. Ahorita voy a salir un poquito de los maíces, pero hay un ejemplo muy curioso de comunicación extraterrestre y que utilizan como una cosa natural. Una película de hormigas, Fase 4 de Saul Bass, que después de un eclipse
las hormigas, todas las hormigas del mundo se empiezan a organizar y empiezan a como modificar el entorno y a crear como unas especies de torres, etcétera, cosa geométrica. Y si no mal recuerdo, eso fue antes de que empezara el fenómeno de los crop circles, que habías dicho de los artistas estos. Esta fue la primera película que manejaba ese concepto de que algo de la naturaleza era modificado por una presencia extraterrestre, que habían sido las hormigas que habían sido afectadas y que tienen como, que sí, que agarran conciencia. Para los curiosos de las hormigas, si no la han visto, búsquenles, una chingonería de película y creo que son de esas de que manejan también la inteligencia extraterrestre como algo que el humano no puede entender, y la película se avienta un salto al vacío súper interesante en eso. Completamente. A ver, películas que tienen que ver con maíz y con extraterrestres, y para no irme por la obvia, porque me da un poco de alergia mencionar el nombre del director y del actor, y entonces se lo voy a dejar a Enrico Wood, que hace esta película, hay vasitos de agua por todos lados. Tendría que hablar de una película donde los extraterrestres son payasos y que hemos hablado muchas veces de ella en este programa, ¿no? Los Clowns from Outer Space, donde tienen un arma que además dispara como palomitas, ¿no? Y atacan a la gente con disparos violentos de palomitas. Son payasos, son extraterrestres y utilizan el maíz en contra de los seres humanos. Enrico Wood. Pues sí, como ya me tocó el palo chiquito y tengo que hablar de Shyamalan y su tercer película. Bueno, no es su tercer película, realmente era como la quinta o algo así, porque hizo dos antes de The Sixth Sense, una que se llama Prayer with Anger y una más que está súper olvidada. Pero en fin, en Señales, pues estamos hablando de la raza extraterrestre más estúpida del universo, en donde pues son alérgicos a lo que el planeta entero está cubierto de, es agua. Y luego, como tú dices, Pablo, pues qué clase de ser avanzado tiene que dejarse mensajes utilizando los crop circles de maíz. Pues una raza extraterrestre que se derrite con agua, obviamente. Y encima de todo, no saben abrir puertas, porque si recuerdan, hay una escena en donde se supone que dejan encerrado a uno en una alacena y no puede salir. Entonces, así como que, ok. Es una película muy Shyamalan con, ya saben, toda esta onda de que todo estaba predestinado para que salvaran al hijo. El asma era para que no respirara el gas venenoso. El hermano era el mejor en béisbol para que le pudiera dar en la madre este güey, al extraterrestre del final. Y obviamente la esposa de Mel Gibson tiene que morir atrapada en un árbol, cortada a la mitad, para poder dejarle un mensaje divino y decirle que el cuñado tenía que agarrar a golpes con el bat de béisbol al extraterrestre, porque pues esas son las señales que uno tiene que notar en la vida, ¿no? Pero aparte de estos, hay unos que también están como en declive. Yo espero que este año por lo menos una de las hermanas me entregue otra, porque merezco que Matrix 4 sea excelente, pero las Wachowski hicieron una de estas bizarreces que la puedo ver sin broncas con una chela y divertirme. Yo creo que si lo hubieran editado un poco, tal vez hubiera salido mejor, pero esto es Jupiter Ascending, que esa es una de esas películas donde dije, hijos de Dios, así como quieren que las defienda. Pero también tienen esta onda de los crop circles, en donde tratan de secuestrar a la reina del universo, clon, reencarnación, whatever, Mila Kunis. Y pues la batalla pasa de la granja del hombre abeja Sean Bean a un maizal. Y ya que la logran secuestrar, pues cuando la nave se impulsa, deja ahí un crop circle. Esa es una de esas cosas super Wachowski que les dio, creo que desde The Matrix, que si ves que algo pasaba como el déjà vu o algo, pues la explicación es que era The Matrix, ¿no? Aquí la explicación de los crop circles, pues era de que son lo que deja la turbina de estas naves que manejan los seres en Jupiter Ascending. Puedo defender todas las demás de las Wachowski sin broncas. Speed Racer es una obra maestra. V for Vendetta sin broncas. No hay bronca ahí. Las dos secuelas de Matrix puedo meter las manos al fuego por ella, pero no puedo defender Jupiter Ascending, y también tienen sus crop circles en esa cosa. Bueno, tal vez las Wachowski ya comieron demasiado maíz, y entonces ya están empezando a alucinar. Muy bien, Eric Ortiz.
No, nada más que yo también creo que Speed Racer es de esas grandes películas adelantadas a su tiempo que en su momento nadie apreció. Pero bueno, más bien, digo, ya para no tampoco ahondar en señales, que es de estas también películas que recuerdo mi papá rentó en un punto en el Blockbuster, que voy a mencionar otra vez Blockbuster eventualmente en este programa. Pero más bien les quería recomendar un documental precisamente de alienígenas, pero que se imagina que se llama The Visit, dirigido por Michael Madsen, que es un director que comparte nombre con el actor de Perros de Reserva, pero no tiene nada que ver. Y o sea, es un documental donde se imaginan, me parece de lo más así interesante de Aliens reciente, donde se imaginan realmente qué pasaría si hay una visita reales de alienígenas, una visita real, ¿no? Y qué pasaría con el gobierno, quiénes son los que irían a comunicarse oficialmente con los extraterrestres, todo esto, ¿no? ¿Cómo sería el proceso más burocrático? ¿Qué países no estarían involucrados y todo? Me parece, es un documental, pues creo que medio ahí olvidado, por ahí de 2015, y que se lo recomiendo bastante. Yeah. Muy bien, hablábamos hace rato del riesgo de los silos y ahora estamos hablando de los extraterrestres y sin duda ese par de cosas nos llevarían a Quiet Place, ¿no? Que nos habla también de esta supervivencia a través de la agricultura, del maíz, pero también en A Quiet Place, que se supone que son extraterrestres, pues también atrapan a uno de estos personajes justo en un silo de maíz. Estoy escuchando Ibero 90.9, su programa Radio Mórbido, y sí, estamos hablando de el maíz, los elotes, las tortillas y todos los derivados aquí en Radio Mórbido, y hagamos una ronda más para seguir hablando de este tema. Enrico Wood. Bueno, pues aparte de de las Wachowski, que como les dije, necesito que sean así. Hay un episodio de South Park en donde aparece, y bueno, también no podemos olvidarnos en Gremlins, de la escena en el cine cuando están todos aquí alocados avientando palomitas de maíz por todos lados, y mamá Rayita se salva porque quería más palomitas de maíz, y por eso es el último Gremlin en sobrevivir, ¿no? Yeah. Muy bien. Abraham Castillo. Ahorita que dijiste me voy a salir un poco de los extraterrestres, pero dijiste de los silos. Si no mal recuerdo, en Witness, que se acuerdan que era Harrison Ford que estira, que se tiene que ir a esconder ahí con los Amish, hay toda una pinche pelea justamente en el silo y él termina matando a los malosos, se ahogan en el maíz, como decías Pablo, ahí en las arenas movedizas del silo, que es bastante, ¿no? Viene creo que muy al caso porque sí, atragantarte de maíz allá es estar de la chingada. Jay. Muy bien. Eric Ortiz. Pues ya que igual acá en el chat estaban mencionando lo de Blockbuster, yo lo tenía para lo de las palomitas, porque sí me acuerdo que en su momento, dentro de los Blockbusters, te vendían, no sé, películas con un paquete ahí que incluían las Actu, ¿no? Entonces, como que ese lado nostálgico, ¿no? De la tienda de video y de que salías, más allá de que había paquetes o no, sí vendían aparte, ¿no? Palomitas, y que creo que, lo repito, ¿no? De alguna forma no se puede replicar ahora en el streaming, etcétera, etcétera. Entonces, pues digo, tengo más comentarios respecto a las palomitas, que supongo ahorita vamos a ahondar. Entonces, por ahí empezar eso de que vendían en su momento en el Blockbuster palomitas. Muy bien, a mí de estos productos que te venden en combo, así de que te venden una cosa con otra pegada, creo que lo que más me ha gustado en la vida, en toda mi vida, es cuando te venden, y creo que hasta la fecha todavía la hacen, botellas, o sea, sprays de insecticida en el súper y traen pegada una araña de plástico o un alacrán de plástico. O sea, yo compré cualquier cantidad de insecticidas solo porque me parecía simpatiquísimo y porque me encantaban las arañas de plástico. Entonces tenía una colección de insecticidas, pero en realidad era porque traían pegado a un animal. Muy bien, cerremos esta ronda con Nico Ruiz.
Pues diferentes cosillas ahí que se me quedaron de lo que estaban comentando. Uno, lo de los silos, me encanta, sí, en Witness o A Quiet Place o eso. La idea del silo es una cosa impresionante porque es el lugar en donde resguardas la comida para mucho después. O sea, ahí puedes guardar los granos que se quedan sin que se pudran, sin que estén a la intemperie, sin que se los coman los animales, pero al mismo tiempo es un lugar medio terrorífico. La misma cosa que los pozos, ¿no? Es el lugar de donde sacas el agua, pero caerte en un pozo no es exactamente recomendable. Y la idea de ahogarte en granos, a mí me parece totalmente, no sé, mal viajante y terrible. Y lo loco es esto, como la idea del silo en un lugar en donde te puedes ahogar, un lugar mortal si te caes, pero al mismo tiempo que tiene el sustento de la vida, que más o menos es lo mismo que pasó con los silos nucleares. Los silos nucleares era el lugar en donde se guardaba en Estados Unidos las armas de destrucción masiva que iban a acabar con el planeta y que ahorita ya están comprando los multimillonarios para hacer refugios para cuando se acabe el planeta. El silo tiene esa doble vertiente. Y luego nada más quería mencionar de algo que mencionaba Abraham de El planeta de los simios y de North by Northwest, que me gusta mucho de la idea de los maizales, la idea exacta de llegar a un planeta extraño, porque es lo que pensaba Charlton Heston cuando llega ahí y ve todo cultivado, pero ve estos humanos salvajes y demás, es de nuevo la idea de que el maizal es lo que indica que hay cultura. Y esa creo que es la cosa que tanto funciona con Cary Grant enfrente de estos campos, viendo de lejos que viene un avión. Es un avión que fumiga, pero el campo está ya cultivado, está vacío. Y claro, como nosotros citadinos no sabemos de los tiempos del cultivo y eso, no identificamos inmediatamente que hay algo mal, que hay algo extraño y que es el mecanismo del ominoso allá en el horizonte. ¿Por qué en un campo que no está cultivado debería de haber un avión para limpiar los cultivos? Todo esto funciona para el suspenso de Hitchcock. Y nada más eso lo quería relacionar rápidamente con otra cosa que me parece el principio de una película que a veces se nos olvida que todo el problema fue por el maíz y fue en México, y hablo del gran clásico que retoma el clásico de Kurosawa, que son Los Siete Magníficos. Todo el asunto ahí es que la subsistencia de un pueblo, y así abre la primera escena de Los Siete Magníficos, que es con unas personas trabajando las mazorcas en este pueblo mexicano que pide la ayuda de Yul Brynner primero, ¿no? Pero el asunto es ese, que si los bandidos le quitan a un pueblo el sustento cotidiano de lo que guardan en los hilos, de lo que guardan para sus mujeres y para sus hijos, no puede sobrevivir ese pueblo. Y dicen, somos un pueblo humilde y no necesitamos nada más, pero necesitamos alimentar a nuestras familias. Y es ahí donde empieza toda la aventura para librarse de estos bandidos que asaltan todo el tiempo los pueblos. De nuevo, el maíz es el principio del sustento y el principio de relación civilizatoria del hombre con la naturaleza, incluso en los lugares más inhóspitos. Yay. Pues el principio de las palomitas y el cine para todos nosotros es clarísimo, y el olor a una sala de cine es con olor a palomitas, pero los inicios del cine no están vinculados a las palomitas, porque cuando el cine era mudo, no se podía comer adentro de los cines, ¿no? Los cines tendían a ser lugares como más sofisticados, más refinados, más elegantes, más cercanos a la ópera y al teatro que a un espectáculo popular. Pero en los 20s, cuando empieza el cine sonoro, y entonces la gente que no sabe leer puede entrar y entender, se empieza a popularizar el asunto de los cines. También tenemos la Gran Depresión de los 20s, y no estoy hablando del siglo XXI, no estoy hablando de la Gran Depresión de los 20s que estamos viviendo ahorita, sino la pasada Gran Depresión de los 20s. Pues también la gente tenía suficiente dinero para ir a entretenerse a un cine, y afuera vendían como cucuruchos con palomitas. Entonces los empezaron a comprar. Hubo una mujer en Missouri que tuvo la idea de decir al dueño del cine que por qué no lo ponían adentro, y ahí fue donde nació esta vinculación. Los de los cines se dieron cuenta que ganaban más con las palomitas que con las películas. Hola Cinépolis, ¿cómo estás? Un saludo donde quiera que estés. A Cinemex no lo saludamos porque ya cerró, entonces si algún día vuelve a abrir, pues lo saludaremos de nuevo, pero ahí se empiezan a vincular las palomitas con el cine, hasta esa relación que tienen el día de hoy. Estamos llegando a la última parte del programa, donde nos concentraremos absolutamente en el popcorn y en las palomitas. Y para empezar,
con el pie derecho o con el oído derecho, ya que estamos en un programa que también es musical, vamos a escuchar a continuación a The Fontaine Sisters con la canción Popcorn y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. I love to pop, 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 popcorn. Poppity, 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 popcorn. I want to hear it pop till it hits the top of the room. Boom! I love to pop, 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 popcorn. Poppity, 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 popcorn. I'll open up a shop and there I'll pop all day. And say, I'll pop until my shop is filled, and then I'll pop some more until I see my popcorn hop into the shop next door. I love to pop, 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 popcorn. Poppity, 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 popcorn. The best popcorn you'll ever, ever eat. Wow, what a treat. That's my poppity, 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 popcorn. I want to hear it pop till it hits the top of the room. Boom! I love to pop, 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 popcorn. Poppity, 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 popcorn. I'll open up a shop and there I'll pop all day. And say, I'll pop until my shop is filled, and then I'll pop some more until I see my popcorn hop into the shop next door. I love to pop, 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 popcorn. Poppity, 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 popcorn. The best popcorn you'll ever, ever eat. Wowie, what a treat! That's my poppity, 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 popcorn. Estamos de regreso aquí en Radio Mórbido después de escuchar esta canción y sin duda de tener ganas de unas palomitas, pero palomitas porque estamos en México, pero en todo nuestro continente y en todo el idioma español hay muy distintas y variadas maneras de llamarlo, de llamar al maíz explotado. Nosotros decimos palomitas, pero por ejemplo en Panamá le dicen millo, en Venezuela cotufas, en Colombia crispetas, en Guatemala poporopo, en Ecuador canguil, en Perú canchita, en Paraguay pororo, en Bolivia pocas, en Chile cabritas, en Argentina pochoclo, y así nos podríamos seguir por toda la variedad de nombres que tienen las palomitas. Empecemos a hablar de películas y palomitas. Yo tendría que hablar rápidamente de dos. Una que me causó muchísima ansiedad cuando yo era niño y la vi, que es Aracnofobia. Porque en Aracnofobia de pronto hay una pareja de personas con sobrepeso comiendo copiosamente palomitas en la sala de su casa, y de pronto una de las arañas está en las palomitas y la señora agarra un puño de palomitas con la araña y se la come y se la mete a la boca y la ataca y la muerde la araña. Y la otra, para seguir hablando de cine de terror, tendría que ser sin duda la de nuestro gran amigo Joe Dante, Gremlins, y esa imagen de los Gremlins viendo películas y aventando todos palomitas para arriba. Escena maravillosa. De hecho, hoy hubo por ahí varias noticias publicadas sobre el origen de los Mowies, que es la nueva película de Gremlins que por ahí viene. Y ahora, Eric Ortiz. Bueno, así de palomitas en películas creo que hay varias. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Patterson, que en general creo que es escena donde dentro de la rutina de los personajes un día se salen al cine y todo así como algo muy especial, que van a ver curiosamente una de terror, que es Island of the Lost Soul, así la de los 30, y por ahí tienen una bolsa de palomitas, pero de las bolsas, que eran como bolsas, ¿no? Que creo que eso es muy retro, que todavía, por ejemplo, en
en cines como en Estados Unidos del New Beverly y todos esos todavía mantienen eso, no son como botes, sino como bolsas, ¿no? Entonces, esa escena en particular me acuerdo mucho. Y en general, por ejemplo, también supongo que a Abraham y también Pablo, que han estado en Fantastic Fest, siempre me impresiona el volumen de las palomitas que venden en ese festival, que es un festival en Austin. Y sobre todo el desperdicio. En serio, cada que sales de una función hay un montón de palomitas, no solo tiradas, sino los botes así llenos, que nadie, todos las piden, así unos botezotes de palomitas y luego nadie se las acaba, ¿no? Entonces siempre me llama, es como el extremo hasta cierto punto grotesco, ¿no? De que un montón de producto y de comida, ¿no? Ese festival y en general Estados Unidos siempre está muy ligado, ¿no? El cine con la comida. Sin duda, el cine con la comida y el desperdicio. De hecho, digo, hay anécdotas varias con el Fantastic Fest y lo grotesco y majadero del desperdicio que se ve y se da en ese festival, como, por ejemplo, las guerras de comida que organizan, donde hay pizzas y hamburguesas por centenares, y te pones un trajecito blanco. Yo no, porque yo no participé en esas cosas, pero una de las dinámicas del festival es una guerra de comida. Algo que sin duda me tocó ver cómo los invitados cubanos que estaban ese año en el festival veían, pero como con taquicardia, y cada vez que aventaban una hamburguesa al piso, ellos casi así como, ¡ardilla! Casi salían corriendo para levantar la hamburguesa. Muy bien, palomitas y cine, Abraham Castillo. Hay una escena increíble, no sé si se acuerdan, una película que se llama Real Genius, cuando Val Kilmer sí era gente decente, en que organizan que un láser que está en la estratosfera dando vueltas, cambie las coordenadas donde va a disparar, y en vez de caer donde tiene que ir, cae en la casa del profesor malo, que es el enemigo de todos los genios de esa película, y llenan la casa de palomitas. Y es una secuencia chingoncísima porque literalmente explota en palomitas la casa. Y a mí me acuerdo que, digo, cuando la volví a ver era así de qué buena es esa escena. Y bueno, esa es aparte una película de Marta Coolidge que yo creo que debería todo el mundo volver a ver. Es una chingonería, y para, ¿no?, la gente que se sentía distinta, y antes que los nerds fueran famosos, esa creo que fue de las primeras grandes reivindicaciones. Y que sí, viva la palomita como ejemplo de venganza. Muy bien, la palomita, que además, evidentemente, el maíz explotado, conocido mejor como palomitas en México, ha trascendido los cines, ¿no? Y ya es una botana, ¿no? Es una botana más que está en fiestas, reuniones, como lo decía en algún momento Eric, en estadios, en la lucha libre, en los conciertos, en las cantinas, ¿no? Ya es una botana que ha trascendido, que ahora ya hay de multisabores. De hecho, hay nuevas tiendas que son palomitas gourmet, que te venden de todo tipo de sabores y de cosas, y de pronto tienen sabores que a mí me parecen asquerosos, como, ¿no?, palomitas sabor kiwi. O sea, ¿qué es eso? O sea, güey, aquí, o sea, palomitas sabor kiwi, sabor manzana verde, ¿no? Una cosa, o sea, blueberry. Chicos, neta, las palomitas son con azúcar o con chile, pero sigamos hablando de palomitas en el cine. Enrico Wood. Bueno, es una escena guarrísima, pero que se volvió un clásico y que luego lo fueron parodiando en muchas ocasiones. Esto es una película del 82 dirigida por Barry Levinson, se llama Diner, es con Michael Rourke, en donde 5 amigos se reúnen a cenar y a hacer catch-up de sus vidas. Pero en esta escena, el truculento Michael Rourke, que es como el galán del grupo, invita a una chica al cine, ¿no?, a ver una película, y este cuate le hace un agujero a la cubeta de las palomitas, y pues se la coloca de manera en que cuando la chica vaya comiendo palomitas, pues se vaya acercando cada vez más al centro chicloso de la Tootsie Pop. Y de repente pues se encuentra con ese regalito, marca Michael Rourke, ¿no? Y esta escena es, obviamente, ya cuando encuentra, ¿no?, el regalo, el premio, pues le dan una bofetada y el Michael Rourke en el cine. Y esta es una escena que se volvió, pues, entre memorable, pero también como súper problemática hoy en día en los 2021s. Pero si lo han visto en muchos videos musicales. Hay uno de Foo Fighters en donde hacen lo mismo, pero con un enano.
Pero es una de esas escenas que se te queda grabada en la mente porque es una anécdota que él está contando mientras está cenando con sus cuates, ¿no? Y yo no creo haber conocido nunca a nadie que lo haya intentado, porque si no, no sé si Michael Rourke lo sabe o no, pero las palomitas son calientes y tienen mantequilla que es más caliente que el ácido de los aliens, así de plano. Bueno, para que entendamos gráficamente la escena gráfica que nos estás tratando de decir, es cuando te refieres a el centro chicloso de la Tootsie Pop, que en toda América Latina no van a entender absolutamente nada. Te estás refiriendo a el miembro viril del personaje. Exacto. Ah, muy bien. Pues como en Radio Mórbido somos un programa adulto, cuando hablamos de miembros viriles de seres humanos, no les decimos el chicloso de la Tootsie Pop, le no decimos lo sé, porque luego, el glande, el pene, el miembro viril, el sexo masculino. La imaginación y todo el mundo sabe que es una Tootsie Pop. Y en todo América Latina, de Michael Rourke. La gente no sabe. Pero muy bien. Ahora saben. Sigamos hablando de palomitas en el cine. Y evidentemente hay una escena clásica de un personaje comiendo palomitas antes de transformarse en zombie. Bueno, primero se transforma en hombre lobo, luego se transforma en zombie y luego le salen ojos de gato. Y esto es en el videoclip de Thriller de Michael Jackson. Tenemos la clásica escena donde vemos, ¿no? Lo vemos comiendo sus palomitas. Siguiente película, Eric Ortiz. No, más que película, ahorita estaba leyendo, por ejemplo, en el chat de cuáles eran sus palomitas favoritas. Creo que me acuerdo mucho de las de el ya difunto, al menos acá en México, Cinemark, que tenían ahí unas palomitas donde el queso era gratis, pero era como un queso en polvo, que sabía tan bien, en serio, que de pronto ya así no tardaron tanto y ya lo cobraban, súper caro, así ya tenías que pagar por tu queso aparte, ¿no? Y bueno, en general, como ya decía, ¿no? También me acuerdo mucho, por ejemplo, en Grindhouse, que Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, ¿no? Retoman como trailers viejos y todo. Por ahí hay un comercial ahí pequeño donde las palomitas y el refresco y todo son como personajes animados y andan ahí como desfilando, ¿no? Entonces creo que siempre esa tradición. Bueno, la técnica de primero te doy todo el que quieras y luego te lo cobro es algo que Pablo Escobar tenía como muy claro, porque de hecho es famoso el asunto de que Pablo Escobar regalaba siempre la primera dosis, y a partir de ahí sabía que tenía clientes para rato. Nico Ruiz. Bueno, de escenas de palomitas, yo quería hablar de una porque me parece impresionante y como un hito metareferencial del cine de horror, y es, claro, Scream de Wes Craven, y en una película que va a hacer tantas referencias al amor al cine y al amor al cine de horror y al amor a las películas de terror. Ve atrás de ti mientras el asesino está atrás de ti, mientras le gritas a la pantalla de Jamie Lee Curtis y demás cosas hermosas. Claro, tenía que abrir con la primera escena con Drew Barrymore cocinándose unas palomitas. Y esta idea que después va a retomar en la única, tal vez, parodia interesante y verdaderamente consecuente de los hermanos Wayans sobre películas pop, que fue Scary Movie, es muy interesante. En el tiempo en que se toma en hacer las palomitas, para esperar, para empezar a ver la película, es el tiempo en donde toma para presentarte al asesino y para presentarte todo este relato metareferencial que justamente requiere de eso, del placer de agarrar unas palomitas y esperar a ver cómo algo que ya conoces, que ya sabes, que ya entiendes como el mecanismo del slasher, te puede volver a sorprender y te va a seguir sorprendiendo. Jay, muy bien. Pues está usted escuchando Radio Mórbido. Estamos hablando del maíz y todas las cosas que pueden estar relacionadas al maíz. A lo largo del programa hemos estado hablando de muchas cuestiones que tienen que ver con gastronomía, tanto real como terrorífica, como ficticia. Estamos ya prácticamente cercanos a terminar el programa. Creo que bien vale la pena que hagamos una siguiente ronda donde hablemos relacionado al maíz, pero de lo que queramos y no solamente de palomitas. Y empecemos con Abraham Castillo. Palomitas, maíz. Hay una bebida de alto octanaje que está hecha de maíz que yo sí quería traer a la conversación.
el bourbon. Y si no mal recuerdo, hay un momento muy interesante en El Resplandor, que es cuando Jack está ahí, que le están ofreciendo la bebida, que luego lo retomaron ahora en Doctor Sleep, y hay como toda esa conexión entre las diferentes generaciones, ¿no? Este trago al que te acercas después de no beber mucho y que puede ser tu caída, ¿no? Total, y pues bueno, hay gran elemento de terror para los que tenemos que irnos con cuidado con esos venenos. Muy bien, y que esto evidentemente se conecta y tiene una relación directa con lo que hemos hablado a lo largo del programa, de esta sobreproducción del maíz que existe en Norteamérica, y al tener tanto maíz, pues encuentras distintas y diversas maneras de trabajarlo, de procesarlo, de consumirlo, y el bourbon, que es conocido como el whisky norteamericano, pues puede tener una variación de granos, pero para hacer bourbon al menos el 51% debe de ser de maíz, y generalmente es mucho más porcentaje, un uso más del maíz, la fermentación, aunque, pues digo, también bebidas hechas de maíz. En México tenemos muchas, ¿no? No necesariamente alcohólicas, pero por ejemplo hay una que se llama pozol, ¿no? Que tiene como polvo de maíz. Y en Oaxaca, si no me equivoco, Enrico, también hay unas bebidas ahí que como con polvo de maíz, ¿no? Es el tejate. ¿El qué? Tejate. ¿Y cómo se prepara? No tengo idea, pero es con maíz y algo de chocolate y cacao, una cosa así por el Se estilo. prepara con cacao y tiene como una cierta preparación de una masa de maíz que Sí. no queda como muy completada, que es lo que le forma como una espumita particular encima, y abajo se pone miel de agave, que es lo que le da todo el dulce, y la preparación es una cosa bastante secreta y bastante artesanal, y es perfecta para el calor, además de que proporciona, como muchos alimentos de maíz, un alto contenido calórico que es maravilloso. Puedes estar caminando durante horas y tomando tejate, y es como si estuvieras comiendo, pues estás alimentado y energético, y es delicioso. Para que te lo sirvan bien, la doña tiene que meter toda la mano. Exacto. Y prepararlo bien antes y tenerlo. Y verduras y todas las vitaminas y el calcio que quiere. Exacto. Muy bien. Seguimos en nuestra última ronda. Eric Ortiz. Yo no quería dejar de mencionar un par de películas que, bueno, un personaje que es una tortilla en esta película de comida animada sumamente vulgar, ¿no? Violenta y 100% para adultos, que es La Fiesta de las Salchichas, de toda la bandita esta de Seth Rogen, Jonah Hill y todos ellos. Y bueno, sale un personaje que es una tortilla y, bueno, el gag es que pues, es lesbiana, ¿no? Por obvias razones. Y curiosamente, la voz la hace una mexicana, que es Salma Hayek, ¿no? Y que está por ahí enamorada del pan de hot dog, que también está enamorado el protagonista, que es una salchicha, ¿no? Entonces, y por ahí también está de Pozoscali, ¿no? Este cortometraje parte de México Bárbaro 2, secuela que se pudo ver en Mórbido, donde por ahí, ¿no? En este segmento de la antología, hay ahí una cosa medio mórbida y grotesca con cómo se prepara un pozole, ¿no? Que ya lo mencionamos al inicio del programa de la carne humana y todo esto, ¿no? Muy bien, pues ya que mencionas México Bárbaro, ¿no? Me viene a la mente, evidentemente, el creador de México Bárbaro, que es Lex Ortega. Si alguien más se sustenta y se promociona como el creador de México Bárbaro, no le crea usted. Lex Ortega es el creador de esto, y también hizo para The ABCs of Dead, que no quedó en The ABCs of Dead, pero que Lex lo mostró por todos lados, que se llamaba T is for Tamales, ¿no? T es para tamales, porque también, y esto es caso real y verídico, pues en México más de una persona pues ha cocinado a otro ser humano y lo ha puesto en tamales y lo ha vendido con gran éxito. Nico Ruiz.
No, nada más para meter ese paréntesis, María Ramírez Trinidad Poblano, llamada la tamalera de la Portales, es uno de esos casos maravillosos que solo pueden suceder en la Ciudad de México. El 17 de julio de 1971 le disparó a su esposo en su casa después de años y años de abuso, porque este esposo que tenía antecedentes penales y la golpeaba y la maltrataba, llegó a un punto insoportable y ella tomó riendas en el asunto, ella siendo muy devota y particularmente sumisa y acostumbrada a este dolor y a este horror. Bueno, mató a su esposo, no sabía cómo desaparecer al cadáver, cortó el tronco y los brazos y las extremidades y las piernas las fue a tirar a algún lado, que fue como la policía encontró y identificó con las huellas dactilares porque tenía antecedentes penales, que era ella la que había matado a su esposo, y a la cabeza la encontraron adentro de un balde de agua porque le estaba cocinando, pero el resto del cuerpo no lo habían encontrado, y fue porque no sabiendo cómo desaparecer esa parte del cuerpo, hizo lo que siempre había hecho, que era vender tamales, y cocinó una buena parte del cuerpo de su esposo, y durante la semana que pasó entre que encontraron los restos de su esposo, identificaron los restos de su esposo y la fueron a detener, vendió en la colonia tamales con el marido. Pasó un rato en Santa Marta, Catitla, no cumplió su condena de 40 años, salió libre y acabó su vida de forma muy devota junto a su familia en el Estado de México, y es una de esas historias reales, verídicas, mexicanas que siempre me han fascinado. Para que, como ya hemos dicho en Radio Mórbido, usted esté claro y esté consciente que los zompantlis no eran de piedra, eran de verdad, y que los sacerdotes hacían sacrificios humanos, y que eso ha permeado hasta nuestros días, porque pues la sangre azteca, la sangre latina es sangre caliente. Muy bien, últimos comentarios, Abraham Castillo. Mucho amor a las palomitas, pero repito, hay que tener cuidado. Yo sí, una vez me troné una muela y me gasté una lana en esa reconstrucción. Entonces, ténganle cuidado porque ese grano traicionero puede salirles muy caro. Por eso, respeto y miedo ante la palomita. De la vomitada, de esa ya no les platico, pero sí, váyanse con cuidado. Yay. Muy bien, una cosa que yo, ahorita que decías por último palomitas, que cuando vi la película, que no es particularmente buena, pero es sumamente divertida para los que somos fans de ambos personajes, y me refiero a Jason Voorhees y a Freddy Krueger, porque en la película que ellos tienen juntos, tienen una pelea en un maizal, y además un maizal que se enciende completamente en fuego, y yo me acuerdo que cuando vi esa película, todo el tiempo estaba esperando a que hicieran pop y empezaran a salir palomitas por todos lados, cosa que nunca pasó. Últimos comentarios, Enrico Wood. Yo quiero hablar de algo que existe gracias al maíz, que es un super manjar excelente. Esto es el huitlacoche, es un hongo que le crece al maíz. Es conocido como el caviar azteca, y el mejor viene de la granja de los Kent. Así es, yo creo que la radiación kryptoniana algo le hizo al huitlacoche, que viene de estos cuates, y por si no lo sabían, pues sí, los Kent plantan maíz, y eso fue lo que le dieron al pequeño Kal-El toda su vida. El centro de sus poderes no es el sol amarillo, es la maicena. Muy bien, sí, efectivamente, ya decía yo por qué Enrico no ha mencionado al superhéroe que usa los calzones por fuera, porque desde que llegó de su planeta destrozó un maizal, creció todo el tiempo en un maizal, y parece que lo alimentaron con ese transgénico todo el tiempo. Últimos comentarios, Nico Ruiz. Quería comentar una película. Bueno, estaba mencionando, Carlos, por ahí el caso real del Dr. Kellogg, y es para hablar un poco de este alimento que se creó a base de maíz, que son los cornflakes. Y por ahí Alan Parker, el mítico Alan Parker, hizo una película en los 90 que se quedó medio olvidada ahí con Matthew Broderick y Anthony Hopkins, que le llamaron en México Cuerpos Perfectos, y que habla sobre todo sobre un caso real bastante interesante, que es sobre el sanatorio de Battle Creek, y en donde este tipo, que tenía unas ideas advenedizas bastante locas, tenía la idea de que podía curar todos los males de la gente rica de Estados Unidos a través de varias
terapias. Una de las terapias es falta primero, abstención total de sexo, luego tratamientos de shock y luego que empezaron a desinteresarse sensualmente por la comida. Entonces, esta cosa que está creando tantos niños gordos en México y en el mundo, como son las azucaritas y ahora los culpables de esto, que es el Tigre Toño y Melville y demás, en un principio eran para dejar de sentir sensualidad por la comida. Los cornflakes fueron pensados para que dejaras de relacionarte rico con lo que estabas comiendo y nada más fuera un alimento puro que venía de las granjas y que viniera a quitarte el deseo sexual mientras te alimentaba. Crear estos cuerpos perfectos estaba muy relacionado con una religión, con un casi culto de un asilo, de un sanatorio que se quemó y que reconstruyeron y que acabó teniendo como 30 edificios de hospitales en donde administraban maíz desensualizado para que la gente mejorara en sus vidas cotidianas. Una historia loquísima y totalmente olvidada que creo que estaba bien mencionar aquí. Yeah. Pues muy bien, hemos hablado a lo largo de todo este programa sobre el maíz y todos sus derivados, no solo gastronómicos, sino también culturales. Y recordarles que, bueno, México es un país extremadamente rico a nivel cultural, extremadamente rico a nivel gastronómico, porque además comer bien es cultura. Y para muestra basta el hecho de que hay una serie en Netflix que se llama Crónicas del Taco, donde ya están en la producción de su tercera temporada, donde solo se habla de tacos. Yo hace unos días, con un cineasta, director y escritor argentino que se llama Seba de Caro, me decía, pero ¿cómo 3 temporadas del taco? Pero, pues, ¿cómo le hacen? Y le digo, no, es que, a ver, el taco no es tan sencillo. O sea, primero es la tortilla, que puede ser de distintos maíces, de distintas formas, de distintos tamaños. Digo, después es el relleno que le pones a ese taco, que varía dependiendo de el estado de la república, si es sur, si es norte, si es junto al mar, si es en la montaña, ¿no? Y le dije, y después, algo muy especial es la salsa, porque las salsas es todo otro complemento. Entonces, México, sin duda, un país hecho de maíz, hombres hechos de maíz, y la Gran Tenochtitlán fue la base de donde surgió todo, porque además muy cerca de la Gran Tenochtitlán, en Puebla, es donde se han encontrado los maíces más antiguos, con más de 10,000 años de antigüedad. Y como siempre, terminamos Radio Mórbido con ese rolo nonón, donde el águila se postra en ese nopal a devorarse unos taquitos de serpiente. Esto fue Radio Mórbido. Gracias a todos. Hasta la próxima semana. ¡Viva México!